Julio, estábamos hablando, empecé hablando de lo que pasó ayer en Córdoba, después se estaba hablando recién con Tito Bachmann respecto a un montón de factores que van a ser incidentales de cara a lo que viene. Me gustaría una reflexión tuya respecto al tema de Córdoba, que nos tiene a todos absolutamente movilizados y casi exclusivamente orientados en ese sentido, ¿sí? Bueno, es un dolor enorme y aparece un fiscal que le había alivianado la culpa por algún dato que podía haber servido para que este hombre no llegara a estos niveles. Me parece que eso, aquel fiscal y el abogado que lo defendió, en el momento en que la mujer sale desnuda, con las manos atadas, eso era para más castigo. Alguien se hizo el distraído, eso es lo más duro. Después, digamos, este tipo de accidentes lo tiene la humanidad, no lo tenemos nosotros solos. Yo recién escuchaba a De Loredo con Jorge Fontevecchia y realmente me asombran los radicales, porque los radicales se hicieron del PRO porque venía la ola del PRO, ahora se hacen de la Libertad Avanza porque viene la ola. Es muy triste porque sin pensamiento. Lo central que decía De Loredo es que como hace 30 años que está gobernando en Córdoba el mismo partido, que no son ellos, vendría ahora a tocarles a ellos. Ahora, con las ideas que expresaba, le tocaría una concejalía, ¿no? Bueno. No, pero digo, de cualquier manera, la política de Córdoba la conozco bastante bien. Es decir, De Loredo representa todo lo que ha fracasado en Córdoba. Por eso ha tenido, es decir, De Loredo, que es el yerno de Aguad, ¿sí? Ex ministro de Defensa de Macri, ¿sí? Es un tipo que ha tenido una actitud zigzagueante, ha estado a favor, en contra del mismo tema, es decir, ha tenido unas contradicciones que son aviesas. Por eso la gente, es decir, el radicalismo que ha tenido una historia en Córdoba muy importante, porque ahí han salido movimientos realmente trascendentes y que han marcado desde Sabatini en adelante. Claro, ¿no? por eso digo, lamentablemente hoy, es decir, dejan de ser una opción válida precisamente por todo ese zigzagueo, que por otra parte lo entienden como válido, porque por ejemplo Luis Juez, que no es radical, pero que ha ocupado, es decir, su ambivalencia ha hecho que de ser un tipo, y vos lo conocés bien, que era potable para todos, pasa a ser un tipo absolutamente cuestionable para todos, ¿sí? Exactamente. Y a mí lo que me dolió fue Puyaro, porque Puyaro era un radical de Santa Fe, es un radical, gobernador, que se está achicando y se va a liar con Patricia Bullrich. Entonces yo digo, el radicalismo tiene, este radicalismo, no el de verdad, tiene mucha más atracción por la derecha que por el centro. Claro. Por otro lado, no son capaces de construir una identidad propia que no los lleve a la necesidad de aliarse a otro más fuerte que ellos, ¿no? Para ser más débil que el macrismo, tenés que ser muy débil. De Loredo lo primero que hizo en el gobierno de Macri fue ir a firmar a Estados Unidos la entrega de parte de ARSAT. ¿Sí? No, ese muchachito muy que se le ve en la cara. Cuando te dice de lo privado y lo público, te mueve las manos y vos no sabés. No, te habla de las ideas y vos te das cuenta que dime de qué alardeas y te diré de qué carece. Ha quedado en un segundo plano y seguramente lo debe estar festejando el que estaba a cargo de ARSAT, ¿sí? Le encontraron 2.300.000 en efectivo en su casa de Buenos Aires y no sé si Mendoza o Córdoba, pero entre los dos domicilios tenía 2.300.000. Sí, había entrado con el peronismo y había reentrado con el mileísmo. O sea, son muchachos que pertenecen al partido del Curro, que está por encima de las coyunturas, ¿no? Sí, por eso digo, me parece que de cara a lo que viene, es decir, más allá de que hoy estemos concentrados en todo lo que pasó en Córdoba, porque lo que pasó en Córdoba pone en evidencia la fragilidad del sistema judicial, político que tenemos, o la intromisión de la política en algunas cuestiones, ¿sí? El imputado o el que aparece como responsable de todo esto era un puntero político de un dirigente como Ricardo Moreno, a quien conozco. El abogado de él era el yerno de Moreno, es decir, Moreno es no Guillermo, sino Ricardo Moreno de Córdoba. Es un dirigente político del peronismo, vinculado con las 62 organizaciones, actualmente es concejal en la ciudad de Córdoba, y el imputado del crimen de Agostina, era un puntero político de él. Es decir, esto le da un matiz que no tenía. Ahora, la responsabilidad, no intentemos
buscar responsabilidades políticas. No, ya está, el dato está, digamos, también las responsabilidades son muy pequeñas, digamos. Que exista un loco asesino no te hace responsable de ese hecho, sí de cierto cuidado en la elección de los militantes, y eso que llamamos puntero es un poco triste como nombre, ¿no? Sí. El hecho de llamar punteros políticos a militantes, si no solamente le baja el precio al militante, lo que pasa es que la militancia tiene que ver con el pago de favores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el otro día, hace un par de meses, mataron a Pichín Bracamonte, que era el jefe de la barra brava de Rosario Central, ¿sí? Los barra brava de los clubes tienen ciertas prerrogativas que son indudables, no hay ninguna duda, ¿sí? Escúchame, cuando yo entré a militar en los barrios, tardé en encontrar el poder central de los barrios en un bar jugando a los dados, que era el capitalista del juego. Los quineleros eran los que tenían el poder barrial esencial. Claro. Y yo, digamos, me hice amigo del quinelero, porque era parte del peronismo ahí, pero eran peronistas y radicales, los quineleros estaban divididos. Pero la quinela era la primera estructura de relación barrial, zonal y otras hierbas. Digo, hoy el narcotráfico a través del narcomenudeo y todo eso pasa a ser un factor decisivo del poder, ¿sí? El poder. Claro, pero eso, Alberto, cuando las ideas son débiles. Cuando las ideas son fuertes, como son las de Lula, o eran las de Mujica, o son las de Sanguinetti, porque también la derecha tiene ideas fuertes. Pensá que la distancia entre Sanguinetti y Milei es entre el talento y el papelón. Porque si no, que parece que ser de derecha, no está mal ser de derecha. El problema es tener cerebro y usarlo. Entonces, vos te encontrás el mismo Piñera de Chile, el que falleció en el helicóptero. Era un tipo que tenía mucho más nivel que Macri, mucho más nivel. Comparto plenamente, es así, hemos degradado, hemos bajado la calidad de la política y nuestros estadistas, es decir, no son esos tipos que de alguna manera te marcaban definitivamente, sino que tienen que ver con otra cosa, el poder se ha diluido, ¿no? El poder responde a otros intereses. Escuchás los periodistas y te dan vergüenza en su 80%. No voy a decir la estupidez de Milei que dice que el 95% están ensobrados, pero que el 90% del periodismo no tiene nivel para generar respeto, de un lado y del otro, no es que no tiene ideología. Digamos, el talento vos sabés que no tiene ideología. Y cuando uno ve a Pañi dice, bueno, este es de derecha, pero piensa. Claro. ¿No? Y después ves a algunos que dicen ser nuestros y decís, por favor, tápenlo que no queremos ver. Adriana Ledesma, que es una persona muy respetuosa y por lo tanto te lo leo tal cual, el mensaje. Sí, digo, para que sepas que esto no es una chicana ni nada que se le parezca. Julio tiene inclinación por Kicillof. Me gustaría preguntarle por qué. Él sabe que no va a ser un gobierno peronista, porque es progresista. Lo único que puede mostrar es que no es corrupto. Kicillof no es corrupto, nunca le pudieron adosar ninguna causa en ese sentido, bueno, pero la pregunta es válida, ¿sí? Es muy linda la pregunta, muy linda. Primero, en la Argentina, y por desgracia en el peronismo, no ser corrupto es una ideología. Sí, está muy bien. No es una casualidad. No, está bien. Si empezás a buscar en el peronismo, en la alianza, no encontrás. O sea, el poder se ha llevado la codicia. Ese es un tema. Segundo, me gusta que no sea peronista, porque Perón quería que no sean peronistas. O sea, la ortodoxia nunca sirvió de nada. Perón era heterodoxo, por eso le daba la presidencia del Senado a los democristianos, de diputados, ponía a Solano Lima, que era conservador de vice. Peronismo nunca fue ni una secta ni una ortodoxia. Y tener un individuo que es decente y viene de un progresivo, pero tiene una escuela de política, que es el único que la tiene, que fue ministro y lleva 2 gobernaciones y maneja el peor lugar del país. Yo digo una cosa, lo digo desde afuera, no sé ni cómo es que si lo, pero visto desde afuera, es el único que tiene posibilidad de serlo. Inventar otro no sirve y sería tarde. Lo que además tiene una gran suerte, arrastra el odio de Cristina, de Massa y de Milei. Con esos 3 odios, pero ya está salvado. Claro, lo marca más el odio que el amor. Claro, los que lo odian son los que odiamos nosotros.
Digo, de cualquier manera, se me ocurre, ¿no? Que habría que buscar una manera como para legitimarlo. Si él fuera el tipo que aparece con mejores posibilidades, que yo creo que así va a ser de cara a lo que viene, más allá de que haya un tipo muy valioso y con los cuales nosotros hablamos todos los días, o por ejemplo hablamos toda la semana, como vos, y otros que tienen ambiciones o que quieren, digo, lo que no podemos hacer es dejar a nadie afuera. Tenemos que... No, dejar a nadie afuera no es posible, pero elegir a uno y después eso arrastre ha sido siempre así. Siempre ha sido el que gana arrastra, porque los leales saben que hay que votar ahí. Pero por eso, pero deberíamos buscar va a quedar Patricia Bullrich, ya lo vengo diciendo hace días, ya se viene viendo lentamente, porque el bajón de Milei no va a parar, no se va a detener porque no se detiene la miseria de la gente. Adriana, que fue la que te preguntó, dice: gracias Julio por tu respuesta, de acuerdo con que la honestidad debe ser un valor supremo en política, pero Perón conducía con la doctrina que si el hombre no tiene escuela peronista... pero la escuela Perón conducía con una doctrina que era más allá del peronismo. Claro. Que tenía a el Tuco Paz, que era conservador, Borlenghi, que era socialista, tenía, digamos, los ingredientes de la paz. Por eso, es muy importante. Contale un poco a nuestra audiencia. Es decir, Perón tenía, estando fuera del poder, bregaba por una unidad con Balbín, ¿sí? ¿O no? ¿Es así? Claro, pero yo peleé por la fórmula Perón-Balbín y nos ganó Lorenzo Miguel con Perón e Isabel. Desde la pequeñez, y si Perón se muere y nos queda Balbín, nos quedamos sin poder. Terminamos. No, pero Segundo, sí. Es muy importante la condena a la guerrilla, porque con toda esta mezcla de los derechos humanos, nos olvidamos que la guerrilla, la violencia en democracia es traición a la patria. Y cada vez, el otro día veía lo de Bungibor, que fue hecho en plena democracia, y eso demostraba que la guerrilla trabajaba para el golpe, no para el peronismo. Claro. Es un tema que hay que tocar ese, ¿no? No tengo ninguna duda. Por eso digo, me parece bueno que todo lo que tengamos que decir lo hablemos ahora, para después poder llegar dentro de unos meses, después del Mundial, porque esto es así, los tiempos. Después del Mundial se desata todo. Bueno, tenemos que estar preparados o tenemos que pensar que después del Mundial, un mes y medio, en julio, vamos a tener que empezar a tomar decisiones, porque se va a precipitar absolutamente todo, vamos a estar distraídos durante todo un mes. Ahora, las cosas van a seguir sucediendo, ¿sí? Lo peor que va a seguir es el hambre. Eso es lo que va a seguir creciendo. La solidaridad nuestra con con los peronistas, con los humildes, con los que trabajan. La solidaridad debe estar por encima de esa estúpida idea de libertad cristina, que si la imponemos perdemos la elección. Si a pedir la libertad de Cristina implica en alguna manera confirmar que queremos que ganen la derecha, porque ese símbolo, esa propuesta es muy minoritaria, vos y yo lo sabemos. No, por eso, acá Rodrigo Celesia dice, ya te digo, Rodrigo, que lo que está diciendo no tiene... Es decir, si hay un tipo que quiere el bien, que quiere que todos los argentinos estemos en un estado como el que nos merecemos en Julio Bárbaro. Rodrigo Celesia dice, parece que para Julio lo importante es llegar al poder, no que el pueblo tenga trabajo. No. Llegar al poder, yo estuve en el poder y me fui siempre. Vos sabés que me fui siempre, me fui con Menem, me fui con Kirchner, o sea que no. Llegar al poder para darle trabajo al pueblo. O sea, cuando el movimiento popular llega al poder, el pueblo tiene trabajo. ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros, Macri y Milei? Nosotros somos la distribución de la riqueza y ellos son la concentración. Nosotros somos los generadores de la clase media, porque somos la industria y el comercio, jamás la importación. Bruce Vargas, ellos son los destructores. Bruce Vargas, que es peronista, pero vive en República Dominicana, pero esto no lo invalida para decir y que nosotros le damos dice, Julio es un bárbaro. Pensar en el progresismo como solución, bueno, es decir, no es pensar en el progresismo. Estamos hablando, es decir, esto se termina, no digo limitando, porque hay que tener un plan, hay que tener un modelo, también en elegir a la persona correcta para llevar adelante ese plan, ¿sí? De eso se trata. Hay un tema que a veces nos cuesta y que con Guillermo Moreno estamos muy enfrentados. Beatriz Salvo decía, el peronismo es el socialcristianismo y la socialdemocracia europea. Nosotros, pero allá en Europa son eso.